Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy gracias a MGP Motos estamos de prueba de esta Benelli Leoncino 500, una moto preciosa y que como siempre probaremos en autovía y autopista, en vías secundarias, haremos unas curvas con ella, la probaremos en la ciudad, contestaremos a todas vuestras preguntas y como no, veremos lo bonita que es, así que allá vamos. Estéticamente, el Benelli Leoncino es sin duda una Scrambler con toda regla. Tiene la estética es 100% Scrambler con las señas de identidad de toda Scrambler, aunque no es una Scrambler al 100% porque en este caso es la versión de carretera. Luego hay una que para mí sí que es más Scrambler, que es la versión trail, pero Benelli lo ha decidido de esta manera. Y bueno, hay que asumirlo. De todas maneras, es una moto preciosa y creo que tiene uno de los mejores detalles que hay a día de hoy en el mercado, que es ese pequeño leoncito sobre el guardabarros delantero. Es una chorrada, pero es un detalle fantástico, una idea muy buena, que no es algo, por así decirlo, no está hecho en un material exclusivo ni nada por el estilo, pero es un detalle muy bueno. Y luego se nota que el departamento de diseño de Benelli ha querido pues darle un toque, un empaque muy bueno a esta Leoncino, con pequeños detalles que vas viendo conforme vas observando la moto, como el escudo sobre el depósito, las pequeñas tapas decorativas sobre el motor, etcétera. Luego el guardabarros sobre la rueda trasera. Entonces son pequeños detalles que dices, ostras, le han dado cariño, ¿no? No es una moto que dices, ostras, lo han hecho un poco rápido, no. Se nota que le han dedicado horas para que tenga muy redonda y quede muy bonita, todos los elementos muy bien incluidos, sobre todo el faro redondo, con ese cockpit tan reducido pero con buena información, el colín que termina con ese farito trasero. Entonces pequeños detalles para conseguir una moto muy redonda con el depósito, con esa forma más redondeada, tal, que le da un toque. Hay que reconocer que la moto está muy cuidada y además con unas dimensiones muy buenas, y sobre todo a mí me gusta mucho la musculosidad de toda la parte delantera, con esa horquilla invertida de buen diámetro, con el faro delantero así gordote, los dobles discos de freno, o sea que le dan un toque bastante potente a la parte delantera y que poco a poco se va afinando, se va aligerando conforme llega hacia atrás. Yo creo que está muy conseguida y personalmente me gusta mucho el equilibrio conseguido en esta Benelli. Y bueno, vamos a echarle un vistazo rápido a la ficha técnica. Es un bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos refrigerado por agua, con una potencia de 47,6 caballos a 8.500 revoluciones, un par máximo de 46 Nm a 6.000 revoluciones, es Euro 5 ya. El chasis es un entramado de tubos de acero, la suspensión delantera es una horquilla invertida de 50 milímetros y un recorrido de 125 milímetros con una regulación en extensión. El basculante es un doble brazo con un monoamortiguador lateral de 500 milímetros de recorrido con regulación en extensión y precarga por pomo. El freno delantero es un disco de 320 milímetros con pinzas Brembo de 4 pistones y anclaje radial, y el trasero es un disco de 260 milímetros con una pinza Brembo de doble pistón. La rueda delantera es un 120-70 en llanta de 17 y la trasera es un 160-60 en llanta de 17. Tiene una longitud máxima de 2160 milímetros, una altura libre al suelo de 165 milímetros, una altura del asiento de 815 milímetros, el depósito cubica
12,7 litros, el peso en orden de marcha es de 207 kilos y el consumo es de 4,2 litros. Y vista la ficha técnica, vamos a ver el panel de control, que como podéis ver es bastante completo, pero es lo que veis, no tiene nada más, no tiene ordenador de a bordo, nada por el estilo, simplemente tiene trip A, trip B y el total. O sea, que te da el reloj horario, la temperatura del motor, la temperatura de ambiente, la velocidad, las revoluciones, etcétera, pero no tiene nada más. Lo que veis es lo que hay, que es más que suficiente, tampoco hace falta mucho más y es muy fácil de lectura y de una manera rápida puedes ver la información. Y ya sobre la moto, pues la moto se siente cómoda, el asiento está bien muñido, la posición es cómoda, la posición de los pies está bien. Yo con mi 1,83 m pues me parecen un poquito recogiditas las piernas, pero me siento cómodo. Y lo que sí que se nota en parado, todo hay que decirlo, es el peso. Los 200 y pico kilos sí que se notan un poquito aquí en parado. Pero bueno, dejémonos ya de hablar y de verla en parado, y vamos a ver cómo funciona de verdad esta Benelli Leoncino 500. Y estamos ya en la autovía de autopista, donde esta Benelli Leoncino 500 se muestra muy estable y con un motor más que suficiente para acelerar de una manera perfecta y genial hasta a los 120 km por hora, que es la velocidad máxima de la vía, e incluso superarnos si nos lo proponemos. Evidentemente es una moto de estilo Scrambler, que no tiene ningún tipo de carenado y ningún tipo de protección contra el viento, y pues nos da todo el aire y nos lo comemos sin ningún miramiento y sin ningún tipo de protección. Pero está muy bien esto, a mí me gusta, porque también sirve de método de regulación de velocidad, porque sabes que cuando el aire empieza a castigarte demasiado y empieza a resultarte incómodo, es que has superado y con creces los límites de la vía. Así que a mí no me molesta en exceso, siempre y cuando, pues como comentaba, no nos pasemos con el puño del acelerador. Por lo demás, la moto se nota muy estable, muy aplomada, no hay nada que la haga que pierda la trayectoria, ni nada por el estilo, ni incluso ninguna junta de dilatación que te pille en pleno curvón a alta velocidad, nada por el estilo. Lo único que sí que podría decir es que sí que se notan unas pequeñas vibraciones cuando juntas las piernas sobre al depósito. Ahí sí que se nota, y también un poquito en las estriberas del pasajero, pero como el ritmo de la moto es los 110, 120, pues no se hacen incómodas para nada. Por lo demás, la moto pues muy cómoda, la postura al manillar es muy buena, un poquito deportiva, sobre todo de pies, pero el asiento es cómodo, con la dureza y el mullido perfectos. Quizás a lo mejor un poquito demasiado deslizante, pero bueno, ya es hilando, queriendo ir muy fino. Por lo demás, buena visión y muy bien. Pero evidentemente estas vías son muy aburridas y esta moto apunta maneras de agilidad y de formas que sin duda tenemos que salir ya de aquí e ir a buscar las vías secundarias y las curvas para empezar a divertirnos de verdad. Y ya estamos en las vías secundarias y ya empezamos a divertirnos. Se nota que Benelli ha querido hacer una moto deportiva, más que deportiva, una moto divertida. Y verdaderamente es muy divertida. El motor te empuja muy bien a medio régimen, sube muy bonito de vueltas, el sonido del escape es muy bonito, es embriagador, da ganas de acelerar, de cortar gas, de oírlo reducir, de oírlo acelerar. El sonido del escape está muy conseguido, a pesar de ser Euro 5, todo hay que decirlo. Y la moto tiene tiene una chispilla, una deportividad, una diversión muy marcada y te deja moverte muy fácilmente. El motor, como ya he dicho, pues
te permite jugar muy bien con la marcha, con subir, bajar vueltas y sobre todo ese medio régimen es muy divertido y no tiene ningún problema en moverse por estas vías. Además, como en estas vías no tienes que ir tan deprisa, el aire no es ningún problema, estás cómodo, la posición de piernas y brazos es muy buena y estás divirtiéndote mucho. Además juegas mucho con el gas, puedes adelantar sin ningún problema, si hace falta reduces un par de marchas o una marcha y adelantas sin problema. O sea que en estas vías están hechas para Leoncino y para divertirse muchísimo, y estas ganas de diversión no hace más que llevarnos con ganas hacia las curvas donde vamos a empezar a sacarnos una sonrisa amplia bajo el casco. Y ya estamos en las curvas y, como comentaba, con una sonrisa amplísima bajo el casco. Es muy divertida, pero muchísimo. Te lo pasas grande, la moto se insinúa, enseguida entra en las curvas, es estable, se mantiene muy bien. El peso que comentaba que se nota en parado, en marcha no se nota absolutamente nada, parece que la moto pese 120 kilos porque se mueve con una facilidad pasmosa. Te mueves a medio régimen muy bien, el sonido es fantástico, cuando reduces notas pequeñas explosiones, o sea que es genial. Los frenos, aunque no son frenos de tacto súper deportivo, frenan muy bien. Me ha gustado el tacto en cierto modo, es turístico deportivo, por así decirlo, ¿no? Para seguir una línea, ¿no? Del como lo suelo calificar, no es deportivo a saco, ni muchísimo menos, pero tienen un tacto bastante bueno, bastante bueno. Y tanto la horquilla como la suspensión trasera no se descomponen, no vamos a decir que no sea una moto para ir a machete, porque para nada, pero es muy divertida y te saca una sonrisa en la boca, la tienes todo el rato, te diviertes muchísimo, de verdad, muy muy divertida. Y si te emocionas, os puedo asegurar que puedes llegar a rozar las estriberas y el escape con facilidad, o sea que hay que controlar la emoción, porque cuando se rozan las cosas pues después hay que ir con cuidado. Pero es muy divertida y la moto te deja muchísimo margen y fantástica, fantástica. Y de hecho yo diría que en estas circunstancias es la Benelli que he probado más divertida y ya han pasado unas cuantas por el canal. Así que sin más, vamos a ver qué tal funciona con el acompañante. Pues vamos a hacer la prueba con el acompañante, y antes quiero que veáis que lo bien que funciona el pomo para poder reajustar la precarga de una manera rápida cuando sube el acompañante. Ahora veis que el acompañante ha subido y que se ha notado como baja un poquito bastante la parte trasera. Ahora le damos más precarga al pomo y cuando se vuelve a subir se nota que se baja un poquito menos. Ese poquito menos que se baja es lo suficiente. A lo mejor habría que ajustarlo más fino, pero es lo suficiente para que el comportamiento, es que la diversión no se pierda en esta Benelli y te permita un comportamiento igual de sano, igual de equilibrado que el que gozas cuando vas solo, y es algo que hay que aprovechar. Una vez en marcha, con el acompañante, la moto se mueve muy bien. Evidentemente, para conseguir el mismo brío hay que darle un poquito más de mango, un poquito más de aceleración, un poquito más de gas, para que se siga teniendo ese mismo brío. Pues los 47 caballos son los que son y el par es el que es, pero la moto empuja muy bien, te maneja muy bien a ritmo los dos, y prácticamente solo notas que quizás para tener el mismo brío que con uno necesitas un poquito más de gas, pero poco más. Por lo demás, habiendo tenido la precaución de haber ajustado la precarga, que se ajusta en un minuto, pues tienes un comportamiento igual de equilibrado, igual de bueno, igual de divertido que cuando vas en solitario. Y ahora vamos a ver qué opina nuestro acompañante. Hola a todos. En esta nueva prueba de la Benelli Leoncino os voy a contar mi experiencia como acompañante de caballero motorista. Pues bien, como me ha pasado en otras pruebas, cuando acostumbrada a subirme a la multi, pues cuando me subo a este tipo de motos me siento un poco expuesta, ¿no? Son pequeñas, fáciles de subir y bajar,
pero esta sensación se me pasa al iniciar la marcha a los pocos metros. El asiento es cómodo, no es especialmente mullido, pero es cómodo y para aguantar un buen trayecto. La posición es cómoda, llegas bien a las agarraderas que están en los laterales, llevas los pies un poco encogidos para mi altura, que mido 1,72, pero cómodo, se puede aguantar muy bien el trayecto. El aire no es molesto porque como vas tan cerca del conductor, pues te tapa todo el aire y vas muy bien en ese aspecto, no te enteras. Y lo único que a mí pues sí que me llamó la atención es que las estriberas vibran bastante y pues puede llegar a ser un poquito molesto cuando llevas un rato, porque lo noté enseguida, no es que a cierta velocidad, sino que enseguida vibran y pues es un poco molesto para los pies. Pero bueno, por lo demás es una buena moto para el acompañante y se puede viajar con ella. Y vamos a contestar a todas las preguntas Y ahora vamos a contestar a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por Instagram como por la pestaña comunidad de YouTube. Así que vamos allá. Damián Bueno pregunta que se ve muy atractiva y que la horquilla le llama la atención, que se ve bastante sobredimensionada para una moto de medio litro, y pregunta cómo funciona en ruta. Pues hay que reconocer que la moto y esa horquilla delantera funciona muy bien, aparte la puedes ajustar en extensión y tiene un tarado bastante en consecuencia con el funcionamiento y el pensamiento de que está hecha esta moto. No es que digamos que sea rígida con una tabla dura y pétrea, sino que a mi entender está muy bien tarada para el amplio rango de uso de que es esta moto, y además permite una rigidez en el tren delantero y un aplomo muy bueno para divertirte en curvas. Y creo Héctor Cid pregunta si se puede poner un cristal encima del faro para cortar el viento y si serviría de algo o sería solo estética. Héctor, vamos a ver, lo del cristal entiendo que te refieres a una pequeña pantalla, una pequeña cúpula. Evidentemente, cuanto más grande sea la cúpula, mejor te protegerá, sobre todo lo que es el pecho. Difícilmente consiga en el mercado exterior una cúpula lo suficientemente alta como para que te llegue a cubrir también la parte del casco, aparte de que afearías un montón la estética de la moto. Eso sí, si buscas una cupulita que quede estética, que queda bonita y tal, muy poquito te haría, y solo sería estética. De hecho, la opcional que tiene Benelli para la Leoncino es puramente estética. Un poquitito de aire en el pecho, pero cuanto apenas. Y también Héctor añade de iluminación nocturna, que dice que se me olvidan todos los vídeos. La verdad es que nunca había hecho esta valoración, ¿no?, de la iluminación nocturna, y siempre que las pruebo y se hace de noche o cualquier cosa, pues ya suele ser cerca de la ciudad y hay mucha iluminación exterior y tal, aparte de que grabarlo con estas cámaras de acción pues suelen quedar pegotes de luz, no suele quedar muy bonito, no suele quedar estético. Pero como era de interés y aparte de más gente, sí que he hecho esa prueba, sí que me he ido a una carretera oscura sin iluminación y sí que la he probado y me ha sorprendido, porque yo normalmente cuando pues full LED tal cual, pues yo como en el ejército, ¿no? Se supone que el valor va de serie y me ha decepcionado un poquito. Esperaba muchísima más iluminación del haz de cortas. Esperaba más iluminación, más amplitud, más profundidad. Sin embargo, el de largas bien, pero el de cortas, no sé, lo he notado un poquito flojo para ser full LED. No sé, a lo mejor es una percepción mía, no sabría decírtelo, pero pues lo tomo en nota y muchas gracias por esta apreciación, porque en futuras pruebas intentaré solucionar esto de grabar el haz de luz por la noche para que vosotros también lo podáis ver y también lo podáis valorar y no sea yo tan subjetivo en ese aspecto. Pero bueno, gracias por el apunte y te lo digo, me ha sorprendido, pero un poquito no para mal, sino pero que lo esperaba mejor. O sea, esperaba más iluminación y creo que si haces muchos kilómetros de noche en carretera 100%, noche cerrada y tal, bueno, sí que te acostumbran la vista y todo eso, pero yo creo que para ser full LED debería de iluminar mejor.
Gabriel Ortega le gustaría saber mi opinión sobre las vibraciones del Leoncino y qué tan durable, o mejor dicho, la vida útil que podría llegar a tener. Vamos a ver, vibraciones. Ya has oído al acompañante que sí que las nota sobre las estriberas, y yo sí que se notan, sobre todo cuando vas a ritmos, pues ya en autovía vas a 120 y juntas las piernas sobre el depósito, lo notas sobre todo en el depósito y un poquito, cuanto apenas, en las estriberas. Cuando estiras las marchas sí que se nota que esas vibraciones se notan más en las estriberas y si juntas las piernas sobre el depósito, pero no son vibraciones que te lleguen a molestar en exceso. Evidentemente, si vas mucho tiempo en autovía y autopista a velocidades muy altas, a revoluciones muy altas, esas vibraciones en las estriberas quizás, no lo sé, pueden llegar a entumecer un poquito las piernas o los pies, pero es que eso es muy sutil y es quizás muy personal. Pero bueno, yo te lo digo. Y Lechín dice que casi por el premio, por el mismo precio, que cuál elegiría, la Benelli o la Honda CB500F sin haberla probado. Pues es verdad, tengo pendiente la prueba de la CB500F, y entre la Benelli y la CB, pues la Benelli es una Scrambler, por así decirlo, y la CB es más naked. Yo, por concepto, me gustan muchísimo los dos conceptos, y creo que cada una en su concepto. En las 500 pues me quedaría la CB como naked y la Benelli como Scrambler. Para todo uso y todo eso muy difícil, y creo que influiría más el gusto y la subjetividad, pero si me pides que me moje de verdad, yo el concepto naked me gusta mucho, y si es este concepto Scrambler de la Benelli, que no puedo entrar en pistas aunque sean muy facilonas porque es 100% carretera, que se acerca hacia lo naked, me quedo con la CB500 por ser más naked que la Benelli, simplemente por concepto a nivel subjetivo y mojándome, y ya está. Juan Moto dice que le gusta mucho esa moto, que si a ver si puedo calcular el consumo real y decir cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite. Pues el consumo real que yo he hecho en esta prueba, a pesar de que no me lo indica porque no tiene ordenador, y lo he hecho así un cálculo más o menos somero, ha ido más hacia los 4,5, 5, dándole pues relativamente gusto y cera a la moto, o sea que no he ido con tonterías. Y el consumo así aproximado serían unos 250, 260 kilómetros. M.A. Jiménez pregunta cómo es para llevar acompañante. Dice que muchas reviews, por no decir ninguna, da datos sobre esto, y la verdad que para muchos es interesante. Y me da los saludos y la enhorabuena y que va para arriba. Pues muchas gracias, M.A. Y para llevar al acompañante tenemos su opinión, como ya lo habrás visto. Y como decía, la moto son 47 caballos. Evidentemente, cuando vas con acompañante sí que nota esa carga extra, que viene muy bien la precarga del pomo para que dinámicamente la puedas ajustar mejor, sobre todo en la parte trasera. Y a nivel motor, pues son 47 caballos, no me puedes pedir peras al olmo. Evidentemente sí que hay que dar un punto más de gas para seguir teniendo ese brillo y esa alegría. Y luego, hombre, si haces muchísimos kilómetros a plena carga, etcétera, etcétera, pues sí que puedes llegar a notar que te falta motor, pero es que es eso, son 47 caballos. Para que no notes que te falta motor con paquete y a plena carga, estás hablando de motos de muchísima más cilindrada, muchísimos más caballos y evidentemente muchísimo más precio. Antonio Madrid dice que la calidad y acabados son buenos, potencia y confort para viajes largos y tiradas largas en autovía. Yo los acabados los veo buenos y los veo de buena calidad. Evidentemente es una moto nueva, con pocos kilómetros y que está muy cuidada por parte de MGP Motos, entonces evidentemente se ve muy bien. El tema es pues que los usuarios puedan dar su opinión y decir qué tal han envejecido. A lo mejor con 5.000, 10.000 kilómetros, si la moto no la han cuidado mucho, pues se puede empezar a notar envejecimiento, pero bueno, el tiempo es el que dice cómo envejecen y la calidad y los acabados cómo son, ¿no? De dejarlos al sol y todo eso, ver cómo pueden llegar a envejecer.
porque a veces motos de muchísimo dinero envejecen muy mal. ¿Por qué? Pues porque la calidad de ciertas piezas a veces es un poquito ínfima. Pero bueno, potencia y confort para viajes largos, comentas, y tiradas largas. Potencia para suficiente, ¿no? Yo creo que con 47 caballos cualquier moto tiene suficientemente potencia para llevarte al fin del mundo de una manera cómoda y bien. Las tiradas largas de autovía y todo eso, el confort, estamos hablando de una moto que no tiene carenado, todo el aire y todo te lo comes, va hacia ti. Si llevas cruceros altos, es decir, 120 para arriba, eso llega a ser agotador si no estás acostumbrado. La postura es buena postura, el asiento es cómodo, pero muchas veces lo que más fatiga, evidentemente, es la costumbre, ¿no?, de hacer kilómetros. No es lo mismo estar acostumbrado a hacer 150 o 200 kilómetros todas las semanas encima de la moto, haciendo curvas, etcétera, etcétera, que el que se mueve para la ciudad, que sí, que a lo mejor hace los mismos kilómetros que una persona que solo sale de fines de semana haciendo 200 kilómetros, una cosa así. Pero luego, cuando va a hacer un viaje largo, hacer una tirada larga encima de la moto de 500 kilómetros, una cosa así, no cansa y no es el mismo cansancio cuando ya estás entrenado que cuando es la primera vez que lo haces. Simplemente porque a veces eso es muy subjetivo y hay que tenerlo ahí un poquito en cuenta. Javi Martín dice que por fin la prueba de una de sus motos favoritas, y dice que en algunos vídeos dicen que el freno puede flaquear, quizá el tacto o el mordiente, y también que el indicador de gasolina baila, y que me fije en esos detalles para comunicárselo. Y que, bueno, lo típico, manejo baja velocidad, iluminación, pasajero, agarre, etcétera, los neumáticos. Dice que se viene videazo, pues espero estar al nivel, Javi Martín. Y nada, el freno puede llegar a flaquear. Pues entiendo que dirán el freno trasero o el delantero también, en conducción muy deportiva. Sí, puede ser que lleguen a flaquear por desgaste, por agotamiento, ¿no?, por sobrecalentamiento, en una conducción muy deportiva. Estamos hablando de una moto muy divertida, que muy ágil, que tiendes a emocionarte, a ir muy deprisa en curvas, y entonces puede llegar a flaquear en ese aspecto por sobrecalentamiento. Ten en cuenta que la moto, los ingenieros diseñan todas sus piezas para 47 caballos, un ritmo más o menos normal. Cuando empiezas a ir muy al límite durante mucho tiempo, entonces empiezan a hacer flaquear. No es lo mismo, que además es más fácil ir al límite de todos esos componentes en una moto de 47 caballos que en una moto de a lo mejor de 150 o de 100 caballos. Tú ir al límite de una moto de 100 caballos en carretera abierta no es muy aconsejable y no puedes ir mucho tiempo si vas. Entonces quizás por ahí, pero de todas maneras yo no he notado que los frenos pueden flaquear, ¿no?, en ese aspecto por el uso o por el sobrecalentamiento. Por el uso normal, evidentemente, el delantero funciona bien, correctamente, con un tacto bastante bueno. El freno trasero podía tener más mordiente, pero bueno, a veces esta es Benelli, pues bueno, los frenos traseros son muy particulares, depende, hay marcas que les gusta que frene más, hay marcas que les gusta que frene menos, es un poco particular, pero no está de decoración el freno trasero. Si aprietas con contundencia, el freno funciona y frena bien. Luego un detalle, que el indicador de gasolina baila. Sí que baila, pero baila sobre todo cuando paras sobre la pata de cabra, la inclinación, y si no está completamente plano, pues sí que baila, y luego cuando la vuelves a poner de pie, pues notas el movimiento, y cuando pillas alguna subida de algún puente o cualquier cosa, en la bajada, sí que se nota. Pero yo eso se lo achaco, y más me ha pasado en todas las Benellis que he probado, se lo achaco al aforador. El tipo de aforador que gasta Benelli es así, tiene ese tipo de sensibilidad, y a lo mejor enseguida lo indica. No creo que sea algo alarmante, simplemente pues bueno, a mí pues bueno, nunca me ha preocupado, porque cuando vuelve enseguida a su ser, más o menos enseguida te acostumbras a este pequeño detalle. F. Meneses dice que quería saber qué tal es para ir con pasajero, así como sus consumos medios que vas a tener en la prueba, si son elevados o correctos. Pues como comentaba anteriormente, F. Meneses, para ir con pasajero, la opinión del pasajero ya la ha comentado antes. Mi compañera que me acompaña, lo único que ha notado así destacable es las vibraciones sobre las estriberas traseras. Y para ir con acompañero va bien, es cómoda. Lo único que es eso, que el motor pues son 47 caballos, tienes que llevarlo un punto
por encima de cuando vas solo para tener el mismo brillo y la misma alegría. Pero una vez tú tienes ese chip, no hay ningún problema. Los consumos medios, el consumo medio que he estado haciendo yo en la prueba, y pues son, ya lo he comentado, están más cerca de los 5 que de los 4,2 que dice la marca que consume. Viene a ser un poco habitual en Benelli ese puntito más. También he de reconocer que yo no he ido a por consumos, he ido a divertirme, a pasármelo bien. Además, la moto tiene un cambio que es bastante cerrado, no baja mucho las vueltas, entonces va siempre bastante alegre, y entonces pues bueno, los consumos sí que han sido un poquito más altos. Yo creo que una moto de 500, mientras no sobrepases los 5 litros y medio yendo muy a machete, es un consumo razonable, ¿sabes? Es un consumo correcto, ¿vale? Elevado sería si estuvieras hablando por encima de los 5,5 de una manera normal. Yo creo que si en esta moto vas tranquilo y tal, es fácil hacer consumos de 4,9, 4,5, 5 de una manera normal, sin problemas. Y ya, bueno, si vas a por consumos, pues sí, hacer los consumos que dice la marca de 4,2. Y nada más, de verdad agradeceros a todos el formar parte del canal con vuestras preguntas, y además con aportaciones muy buenas, como lo de la iluminación, etcétera, etcétera, que me ayudan a mejorar y a buscar formas de contaros todo mejor de cada modelo. Así que, como siempre, muchísimas gracias y vamos a seguir con la prueba. Y ya estamos en la ciudad donde la moto se desenvuelve muy bien. Como ya decías, la moto es muy ágil, es bajita y te mueves muy bien. El embrague es muy dosificable, no cansa para nada la mano, y la palanca de cambios es muy buena. Eso sí, a mí me ha pasado un par de veces que es que cuando subía de primera a segunda, si no hacía todo el recorrido de la palanca, a veces sin querer introducía el punto muerto en vez de segunda. Me ha pasado solo un par de veces, pero bueno, os lo comento. Por lo demás, la moto se mueve muy bien, con suficiente radio de giro, y en la ciudad pues me permite pasar entre los coches con una progresividad y una limpieza muy buena. El motor se siente bien lleno, va a bajo y medio régimen, y no tienes necesidad de estirar inútilmente las marchas, y a la hora de moverte te puedes mover muy despacito entre los coches sin ningún tipo de problema. Pero sí que hay un detalle que quiero destacar, que es que en parado sí que se nota el peso de la moto, y a la hora de moverte en parado pues te notas un poquito más torpe. Simplemente es ese pequeño detalle, porque una vez inicias la marcha o la moto se mueve, no lo notas. Es un pequeño detalle que sí que merece destacar, así como los espejos retrovisores, que sí, que son muy bonitos, son redonditos, pequeñitos, pero es que apenas te ves. O sea, hay que, evidentemente, para ver bien lo que te pasa, tienes que juntar los brazos hacia el pecho para poder ver bien lo que sucede a tu alrededor. Y a veces, si estiras una marcha un poquito, pues alguna pequeña vibración sí que llega al espejo retrovisor, que no es que no te impida la visión, pero sí que no se ve completamente nítido. Simplemente son esos pequeños detallitos que, bueno, que sobre todo en la ciudad pues yo sí que los he notado. Y para concluir, decir que sin ninguna duda es una de las Benellis más divertidas. Yo es la Benelli con la que más me he divertido de todas las que he probado, y he probado ya unas cuantas por el canal, y me reafirmo, es una moto divertidísima, te lo pasas muy bien en todos, en la ciudad, en las carreteras de curvas, las vías secundarias. Las autovías todo el mundo se aburre, o sea que no, eso no, pero es que es así, las autovías son aburridas, pero tanto en la ciudad como en las carreteras secundarias como en las curvas te diviertes como un enano. Luego estéticamente es muy bonita, y en la ciudad es reina de las terrazas, la puedes dejar, que seguro a algunos se le escapa alguna mirada. Hablando de diseño, tiene pequeños detalles, y el gran detalle del leoncito en el guardabarros, que me parece extraordinario. Así que creo que es una moto muy divertida, muy completa, y una moto sin duda genial para iniciarse en helados. Y qué más deciros, nada, agradeceros a todos vuestro apoyo. Si os suscribís, pues
me ayudáis un montón para poder conseguiros más pruebas y traeros más marcas al canal. Y como no, agradecer enormemente a MGP Motos la posibilidad de traeros esta Benelli Leoncito 500 al canal y poder hacer la prueba. Y como no, muchísimas gracias para todos por estar al otro lado y nos vemos.